Saludos a todos, estamos en un nuevo video de ejercicios resueltos. Número 60. Funciones exponenciales y logarítmicas, leyes de logaritmos. Estos ejercicios que se resuelven a continuación son del libro de Stuart, Renling and Watson. Aquí tenemos la bibliografía. Estos ejercicios resueltos de la manera más extensa que se pueda es para ayudar a aquellas personas que no manejan mucho las matemáticas, y una segunda forma o una forma diferente de realizar y más extensa puede ayudarlos a entender las matemáticas. Bueno, sigamos con los ejercicios. Vamos a ver, evalúe la expresión. Aquí tenemos algo general. Logaritmo de base b de b elevado a la x es igual a x. Esto es elevar b a base a la potencia x para obtener bx. O sea, tendríamos bx para aquí. Si nosotros pasamos este logaritmo de b pasa al otro miembro como b. Y este que está aquí pasaría como exponente, o sea, es una igualdad. B a la x es igual a b a la x. Veamos un ejercicio. Logaritmo de base 3, raíz cuadrada de 27. Lo que hacemos nosotros es ver esta base. Esta base es 3 y este número lo buscamos que sea la misma base, ¿sí? Y vemos cuál es el exponente. Por ejemplo, 27 es 3 al cubo, raíz cuadrada de 3 al cubo. El radical cuadrado pasa como denominador. Entonces, el logaritmo de base 3 de 3 elevado a la 3 medio es por lo tanto igual a este 3 medio. Esa es la respuesta. Si nosotros pasamos este logaritmo de base 3 al otro miembro, ¿cómo sería? Pasa como una base 3 y este se convertiría en 3 medios. Entonces tendríamos 3 a la 3 medios es igual a 3 a la 3 medios. Entonces, resumiendo, hacemos logaritmo de base 3, buscamos si es posible poner la misma base, vemos qué exponente, y la respuesta de todo esto es el exponente 3 medios. Veamos otro ejercicio. Dice, logaritmo de base 10 de 4 más logaritmo de base 10 de 25 es igual. Hacemos a la inversa. Un logaritmo de dos números que se multiplican es la suma de esos logaritmos. Ahora venimos de atrás para adelante. Si hay dos logaritmos que se suman y tienen la misma base, entonces logaritmo de la misma base, paréntesis, la multiplicación 4 por 25. Logaritmo 4 por 25, 100. Logaritmo, aquí lo puse porque realmente para visualización, logaritmo de base 10, si no está expresada, es logaritmo de base 10 de 100. ¿Qué hicimos? Tenemos una base 10, aquí buscamos hacer una base 10, muy bien, 100 al cuadrado, 100 es igual a 10 al cuadrado. Entonces aplicamos lo que vimos acá arriba, miren. Logaritmo de base b de un b elevado a x es igual a x. Logaritmo de base 10 de un 10 elevado al cuadrado es igual a 2. Ya saben, paso este 10 como base y el 2 sube, entonces queda 10 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Seguimos. Logaritmo de base 4 de 192 menos logaritmo de base 4 de 3. Miren, primero revisemos la misma base, logaritmo de base 4, logaritmo de base 4, ponemos logaritmo de base 4. Ahora vemos que es una resta. Si es una resta, entonces es la división de estos dos números. Este es el primero,
y este es el segundo 3. Dividimos 192 para 3 es a 64. Ahora busquemos una base igual a esta si podremos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros hacemos 64 y le ponemos la base. 64 dividido para 4 a 16. 16 dividido para 4 a 4. 4 dividido para 4 a 1. Nosotros desarrollamos y vemos que el 4 al cubo es igual a 64. Miren, la base 4, hemos logrado obtener una base 4 de este número y este número está elevado al cubo. Y como ya sabemos que si tenemos un logaritmo de base 4 de un número de base 4 igual al logaritmo, el exponente es igual a la respuesta, es igual al exponente. 3 es la respuesta. Ahora veamos otro ejercicio, ¿no? Logaritmo de base 2, logaritmo de base 2, logaritmo de base 2. Ya, muy bien. ¿Qué tengo aquí? Sumas y restas. Miren. Logaritmo, aquí está restando. Este menos este. Y este está sumando. ¿Este qué signo tiene? Positivo. ¿Sí? Este negativo pertenece a este. Entonces yo estoy más logaritmo de base 2, 6. Los de arriba más logaritmo de base 2 de 20 van arriba, sería una multiplicación. Pero al mismo tiempo hay una resta, menos logaritmo de base 2 de 15. Si es una resta, va abajo. Ahora aquí hacemos las simplificaciones, por ejemplo, la quinta, 3, la quinta, 4. La tercera 1, la tercera 2. 2 por 4, 8. Ahora tenemos una base 2. Podríamos tener una base 2 descomponiendo el 8. Veamos, 8 para 2 a 4. 4 para 2 a 2. 2 para 2 a 1. 8 ha sido igual a 2 al cubo. Tenemos las mismas bases. Entonces este exponente es la respuesta. 3 es la respuesta. Veamos otro ejercicio. Logaritmo de base 4 de 16 a la 100. Ok. Nosotros tenemos una base 4, pero el 16 no es igual a 4. Pero el 16, ¿a qué es igual? A 4 al cuadrado y todo esto elevado a la 100. Entonces aplicamos que potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Miren, dejamos lo mismo, logaritmo de base 4, ahora tenemos la base 4 y 2 por 100. Logaritmo de base 4 de 4 elevado a la 200. Ahora tenemos la misma base, por lo tanto este exponente es la respuesta del ejercicio. Sigamos. Veamos esto. Logaritmo de un logaritmo de 10 elevado a la 10.000. Y este logaritmo son de base 10, ¿no? Porque no está indicado una base, es base 10. Entonces yo lo he colocado. Yo les sugiero que lo coloquen nomás. Eso no importa. Logaritmo de base 10 de 10 a la 10.000. Tenemos el 10, la misma base 10, la misma base 10. Entonces todo este logaritmo, ¿a qué es igual? A este exponente, 10.000. Por eso que decimos logaritmo de 10.000. Este logaritmo es este. Y toda esta respuesta, recuerden, es del exponente siempre con la condición de que estas dos bases sean iguales a 10.000. Luego tenemos logaritmo de base 10. El 10.000, ¿a qué es igual? A 10 a la cuarta. O sea, cuenten los números. 1, 2, 3, 4. Es igual a 10 a la cuarta. Es una forma de hacerlo rápido. Tenemos la base 10 y acá la base 10. Por lo tanto, la respuesta es el exponente. O sea, 4.
Entonces el logaritmo de todo, la respuesta del logaritmo de todo esto es un 4. Dice, vamos, use las leyes de logaritmos para expandir la expresión. Entonces nosotros vemos logaritmo de base 2 de 2x. Nosotros decimos 2x, pero si lo tomamos como multiplicación, ¿qué decimos? 2 por x. Y como esta es una multiplicación, ¿cómo hacen? Logaritmo de base 2 del primer factor más, si es multiplicación, es una suma, más logaritmo de base 2 de el segundo, que es x. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos un poco más, nosotros tenemos un logaritmo de base 2 de 2. ¿El 2 a qué es igual? A 2 elevado a la 1. No hemos alterado nada. Entonces, como tenemos la base iguales, entonces el logaritmo de base 2 de 2 elevado a la 1 es el exponente 1 más, en el otro logaritmo, como tenemos bases diferentes, no lo podemos hacer nada, lo dejamos. Esta es la respuesta. Veamos otro ejercicio. Logaritmo de base 2 de un x que multiplica a un paréntesis con x menos 1. ¿Qué tenemos aquí? Una multiplicación. Este x está multiplicando a esto. Por lo tanto, logaritmo de base 2 de x, multiplicación nos dice que es más, para hacer distributivo este logaritmo de base 2 de x menos 1. Y ahí tenemos la respuesta. Veamos otro ejercicio más corto. Logaritmo de 6 elevado a la 10. Recordemos que este exponente pasa pasa como un número a multiplicar al logaritmo. Por lo tanto, tendríamos este exponente 10 pasa a ser un 10 por logaritmo de 6. Sigamos. Aquí tenemos un logaritmo de base 2 de a b al cuadrado. Y vean, logaritmo de base 2. El a que está haciendo multiplicando al b. ¿Y esto qué es? Una multiplicación. Cuando es distributivo pasa como sumando. Logaritmo de base 2 de a más, por significa más, logaritmo de base 2 b al cuadrado. Muy bien, aquí ya no podemos hacer más nada, pero aquí tenemos un exponente. Terminamos como logaritmo de base 2 de a más el exponente pasa adelante multiplicando al logaritmo de base 2 de b. Otro ejercicio, logaritmo de base 3 de x raíz de y. ¿Qué está haciendo el x? Multiplicando. Entonces, logaritmo de base 3 de x que multiplica a raíz de y. Esto es igual a logaritmo de base 3 de. Nosotros colocamos esto en forma exponencial, ¿está bien? El x sería la 1, por supuesto, y el y igual a la 1 medio, porque el radical pasa como denominador 2, y el y, cualquier número que está elevado a la 1, es 1 medio. Y tenemos aquí distributivo de una multiplicación, logaritmo de base 3 de x más el x, sabemos que es pasa como suma cuando se distribuye, más logaritmo de base 3 de y a la 1 medio. Este 1 medio también lo podemos mover y quedaría logaritmo de base 3 de x más 1 medio que multiplica logaritmo de base 3 de y. Veamos este otro, logaritmo de base 5 de raíz cúbica de x al cuadrado más 1. ¿Qué hacemos primero? Cambiemos este radical por exponente. Logaritmo de base 5 de x al cuadrado más 1 elevado a la 1 tercio. Ese ya es exponente, pasamos adelante, como ven, 1 tercio por logaritmo de base 5 de x al cuadrado más 1. Y esa quedaría la respuesta. Bueno, este video lo vamos a dejar por aquí. Esperemos que les haya servido. Si algún rato tienen alguna inquietud y podemos ayudar de alguna manera, pues encantado lo haremos. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Si les gustó, denle un like y si desean compartirlo, pues compártanlo con los demás. Y nos veremos en un próximo video. Gracias.